Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, secretaria técnica, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 28 de octubre de 2021 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos proceda a pasar la lista de asistencia. Adelante, secretario. Sí. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella. Por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para esta presente sesión. Adelante, secretario. Sí, con permiso. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 20 de octubre de 2021 y ordinaria de 21 de octubre de 2021. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 6 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 035, diagonal 2020, diagonal 1 romano-A, abierto en contra del Coordinador General Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, por el que se propone declarar incompetente a la primera sala unitaria de este tribunal para conocer del juicio, ordenando su envío, una vez que cause estado, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los municipios. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 029, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, promovido a nombre de la autoridad demandada, Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial, en contra de un acuerdo del 12 de mayo de 2021 emitido por el magistrado titular de la primera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El tercero corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 070, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, recurso promovido por el demandante en contra de un acuerdo del 7 de octubre de 2021 emitido por el magistrado titular de la primera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia también corre a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente proyecto de resolución corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de liquidación dictado en el juicio de nulidad 029, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, abierto en contra del Republicano Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone cuantificar en cantidad líquida el monto restante de la condena determinada en la sentencia definitiva del 31 de enero de 2019. En cantidad líquida determinada, la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 039, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A, promovido a nombre de la parte actora, el recurso, en contra de un acuerdo del 26 de agosto de 2021 emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo también de la segunda sala unitaria. El
sexto y último proyecto corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 034 diagonal 2021 diagonal 3 romano _A, promovido el recurso a nombre del demandante en contra de un acuerdo del 2 de septiembre de 2021 emitido por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados a discutir. El siguiente punto es el punto número 8 relativo a asuntos administrativos, en el que tampoco se tienen programados asuntos a tratar. El siguiente, punto número 9, correspondiente a asuntos generales, en el que de igual manera no existen asuntos a discutir. Mientras que el último punto del orden del día es el punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día referido. Antes de proceder a la votación respectiva, solicito al Pleno la inclusión en este orden del día de un asunto administrativo que tiene que ver con el calendario laboral de este órgano jurisdiccional. Tal asunto administrativo corresponde a una propuesta de acuerdo con el que se declara como inhábil o no laborable el día del tribunal para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el lunes 1 de noviembre del 2021. Si no existe inconveniente al respecto, compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión con la inclusión del asunto administrativo en mención. Secretario, por favor, proceda a tomar votación de forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del mencionado orden del día con la inclusión referida? Favor. A favor. Le informo que el orden del día programado para la presente sesión con la mencionada inclusión del asunto administrativo cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día relativo a esta sesión con la citada inclusión del tema administrativo señalado. En desahogo al punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones públicas extraordinarias del 20 de octubre y ordinaria del 21 de octubre del año en curso, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 20 de octubre y ordinaria del 21 de octubre del presente año, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de las sesiones públicas extraordinaria del 20 de octubre y ordinaria del 21 de octubre del 2021, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto de nuestro orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 6 proyectos de resoluciones a discutir. Como primer punto corresponde un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 035/2020/1-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del titular de la primera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente, con su permiso. Adelante. El presente asunto tiene como antecedente una interposición de la demanda en contra de la nulidad de la remoción del puesto y suspensión de sueldos
y diversas prestaciones en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Este es el antecedente. En ese sentido, una vez admitida y la demanda y emplazada a la autoridad, esta en su contestación presenta el presente recurso presente incidente de incompetencia presentado por el Coordinador General de Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, fundando este incidente en el registro de empleo de la actora, en el cual una vez analizado el mismo, se advierte que el puesto que desempeñaba era como auxiliar administrativo. En ese orden de ideas, en nuestra ley nos señala la incompetencia que tenemos para conocer de estos asuntos laborales con respecto a personas que no han realizado funciones de policía o de investigación con respecto a las leyes de la materia, y en ese sentido, analizando adecuadamente la documental que ofrecen como pruebas, nos cercioramos que fuese de esa manera, y así se desprende de dicho documento, por lo que se propone declarar fundado el incidente de incompetencia, y que el mismo sea enviado, una vez que cause estado, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Es cuánto? Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo con el proyecto, con el sentido del proyecto del magistrado. Bien. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor, proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Okay. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 035/2020/1-A. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 029/2021/1-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente, con permiso. El presente asunto, como bien lo señalan, también se desprende como antecedente. El actor viene a demandar a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial y otras, impugnando la nulidad de la resolución del 28 de enero de 2021 emitida por la misma. En ese sentido, el recurrente, quien es la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera, ocurre a interponer el presente recurso en contra de la admisión de la demanda, y señala 3 puntos torales como agravios, los cuales en el primero señala que el juicio es improcedente porque se controvierte un acto que no tiene el carácter de definitivo, ya que el promovente del juicio tenía la obligación de agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. Y voy a, por orden, pues para ir viendo cada uno de los agravios, irlos contestando en ese sentido. Este primer agravio se propone declararlo infundado porque la interpretación del artículo 86 que ellos realizan de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
debe hacerse partiendo del término podrá. Es decir, el término podrá en ese artículo lo que nos quiere decir que es opcional para el recurrente hacerlo valer o no, aunado que el artículo 11 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado también nos señala que aunque la ley lo señale algún recurso que se tenga que agotar, se entiende por optativo. En ese sentido, pues es infundado el argumento que no se trate de una resolución definitiva, porque no se haya interpuesto el recurso ante la autoridad administrativa. Es decir, parte de esa premisa errónea de que debe de forzosamente agotar ese recurso previo a acudir a esta instancia. Entonces, en ese sentido, se propone lo infundado de dicho agravio. El segundo de los agravios señala que es ilegal que en el acuerdo de admisión se hubiesen tenido por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales de la actora, porque no indicó qué hechos pretendía probar con estas. Agregó que el magistrado instructor en el auto sujeto a reclamación no expuso ningún argumento con el cual las analizara, ni precisó si éstas se habían exhibido en originales, copias certificadas o copias simples. En ese sentido, también se propone declarar infundado este segundo agravio, en tanto que no existe ningún precepto que imponga a los demandantes el requisito de ofrecer las pruebas documentales de su intención y que éstas se admitan. Se precisa en el escrito de demanda de los hechos constitutivos de su acción que el actor pretende probar con sus pruebas. Tampoco el autor en este auto de admisión tenga la necesidad de valorarlas. Es decir, parte también de una premisa errónea que en la admisión se tengan que valorar las pruebas para poder saber si son idóneas o no en la demanda. Esto no nos señala nuestra ley que nos rige que tengamos que realizar ese estudio, sino que solamente cómo se deben de ofrecer y admitir las mismas siempre que no sean contra ese derecho. En este caso fueron pruebas documentales. Si bien es cierto, cuando hay pruebas periciales o testimoniales o constitucionales tienen ciertos requisitos, también lo es que no se trate en este asunto de ello, y que si bien es cierto, se señaló que se tenían por admitidas las pruebas que venían ofrecidas en el escrito, no le depara perjuicio alguno, porque toda vez que tiene la posibilidad de acudir aquí al tribunal a verificar los documentales obviamente con las copias de traslado que se le hayan allegado, además de que también si él cree que o la autoridad hubiera pretendido que hubieran sido modificadas estas documentales, pues tenía a su disposición ofrecer la prueba pericial, lo cual tampoco realizó. Es decir, por ello, lo infundado del argumento que solicita o que está exponiendo. Asimismo, el tercer agravio que señala dice que se debe considerar ilegal el acuerdo de la admisión porque los hechos que el enjuiciante planteó en su demanda son incongruentes con los agravios expuestos en la misma, los cuales desde su perspectiva deben tener una estrecha relación entre sí. También propongo que se declare infundado dicho agravio, en virtud que también nuestra legislación no nos señala en algún precepto legal que tenga la obligación de señalar en los hechos qué pruebas tienes, qué vas a probar con esas pruebas, sino que ha sido algo genérico, y tampoco nos señala en qué legislación nos obliga a poder hacerlo. En ese sentido, se propone al Pleno proponerlo como procedente, pero infundado el recurso de reclamación promovido por el Director General de Información y Servicio Profesional de Carrera, en representación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial, y confirmar el auto recurrido. Es cuanto.
Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto No, del expuesto? totalmente de acuerdo, ha sido clara la disposición del magistrado Uriza. Confirmo definitivamente que es improcedente el recurso de reclamación en base a los argumentos que ha expuesto el magistrado aquí. Entonces, estoy a favor del proyecto. Perfecto, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente discutido el tema en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 029/2021/1-A. Como tercer proyecto, la siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 070/2021/1A, cuya ponencia se encuentra de igual manera a cargo de la primera sala unitaria, por lo que nuevamente cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente. El siguiente asunto a dilucidar tiene como antecedente, fue presentado en la modalidad de juicio en línea y el actor viene a demandar a la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, Tamaulipas, la nulidad de la infracción de tránsito 10.998 emitida por la dirección, así como el cobro de la tarifa cotidiana de la infracción de tránsito por el servicio de grúa, arrastre y depósito vehicular, también la retención condicionada del pago en el depósito vehicular y la omisión intencionada de no respetar y de no publicar o dar a conocer al ciudadano de forma transparente los costos y tarifas oficiales por las infracciones de tránsito. Esa fue el acto impugnado. Cabe señalar que se le hizo un requerimiento para que señalara claramente cuál era el acto impugnado, en virtud de que como prueba ofrece un recurso que interpuso ante Tránsito y Vialidad, y claramente estaba expresando que venía en contra de la boleta de infracción. En ese sentido, ocurre a dar respuesta a ese requerimiento, y al no señalar lo que se estaba solicitando, pues se desechó la demanda. Ocurre a presentar el presente recurso, y como agravio sigue sosteniendo que el auto que desechó su demanda por imprecedente es ilegal, porque el magistrado instructor señala que a partir de una de las pruebas que ofreció como de su intención, concluyó que se actualizaba una causal de improcedencia por haber acudido a la autoridad demandada a impugnar la resolución impugnada vía recurso administrativo y haber desechado por extemporáneo, sin impugnarse dicha determinación. Entonces, en ese sentido, se propone señalar que el agravio en estudio es inoperante, en virtud de que del propio recurso se desprende que no impugna los fundamentos y motivos por los cuales fue desechada su demanda. Es decir, vuelve a señalar que no fue estudiado el asunto como se debiera, cuando pues debió atacar los fundamentos y motivos por el cual fue desechado. Y en ese sentido, pues lo inoperante del agravio que propone, en virtud que no viene a atacar los fundamentos en los que nos basamos para desechar su demanda. Cabe señalar que se
desecha su demanda, como ya lo señalé, porque no atacó la resolución de que le dijo la Dirección de Tránsito que era extemporáneo, por lo que nosotros nos vemos imposibilitados de entrar directamente a analizar lo de la infracción. Tiene que venir, conforme a la ley, primero a impugnar ese acto que es la resolución al recurso que él presentó, para nosotros en su momento poder resolver si fue fundado o no, y de serlo poder analizar la viabilidad de la infracción o no. Partir de un punto contrario a eso caería en que si iniciáramos en analizar lo de la boleta, tendríamos por admitido la resolución negativa, o sea, que estuvo mal hecha la resolución de tránsito, cuando no, o sea, no podemos pasarnos por alto estos procedimientos. Por ello lo inoperante de sus agravios, por lo tanto lo que se propone es señalar como procedente pero infundado el recurso de reclamación, y se propone confirmar el acuerdo de desechamiento. Es cuanto. Magistrado Jesús Aldape, ¿algún comentario? No, a favor completamente del proyecto del magistrado. Ha sido clara su exposición y creo que no hay nada que agregar. Bien. Considerando se encuentra suficiente discutido el asunto en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en juicio de nulidad 070 diagonal 2021 diagonal 1-A. En el cuarto punto, la siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de liquidación dictado en el juicio de nulidad 029 diagonal 2017 diagonal 2-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo cual cedo el uso de la palabra a su titular. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, adelante. Agradezco el uso de la palabra, presidente magistrado. Gracias. Solamente les quiero comentar que se trata básicamente de un incidente de liquidación, el cual el incidentista pretende que se le actualice una cantidad que definitivamente a mi consideración y a consideración de la segunda sala que yo represento, pues no tiene razón de ser. ¿En qué me baso para ello? Básicamente en un convenio de pago que el incidentista llevó a cabo con la autoridad demandada, la cual fue firmada, fue autorizada, fue inclusive llegado a un acuerdo, y de manera literal señala de que hasta el momento de la fecha del día 31 de diciembre estaban completamente liquidadas todas las prestaciones a la cual ya se había emitido una sentencia y se le había condenado a las autoridades demandadas al pago de ellas y a favor del incidentista. Él pretende que se actualice de nueva cuenta esas cantidades, cuando lo único a lo cual estamos de acuerdo con la interposición de este incidente es simplemente que hubo un desfase o un lapso de 14 días del 1 de enero al 14 de enero del 2021 que la autoridad dejó de pagarle, es decir, determinó la cantidad hasta el 31 de diciembre, pero le pagó hasta el día 15 de enero. Entonces, ahí sí procede específicamente esa actualización, y por ello la propuesta de este incidente de liquidación es solamente que se declare procedente, y me voy a dar a la tarea de leerlo.
se declara procedente el incidente de actualización promovido por el apoderado legal de la parte actora, pero se desestima la planilla de actualización formulada por el actor incidentista por las razones que les acabo de comentar, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo al punto, sí procede su incidente, pero solamente, única y exclusivamente respecto a la actualización de esos 14 días y no a lo que el mismo incidentista plantea en su planilla de liquidación. Entonces, ese es el sentido propiamente que se le da a este incidente y lo pongo a consideración. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto del expuesto? Sí, gracias, magistrado presidente. Coincido con lo señalado por el magistrado expositor, en virtud de que al desahogo de la vista de dicho recurso acude la autoridad con el documento que bien señala, en el cual fue emitido por una autoridad del trabajo y que tiene validez jurídica, en el cual claramente, como bien lo dice, señala que se da por cubierto todos los salarios y actualizaciones que hasta la fecha de la firma de dicho convenio tenían pendientes. Es decir, fue clara su manifestación de la voluntad en el tenerse por pagado, y en virtud que señala que fueron cubiertas hasta esa fecha del convenio, o sea, todo lo que estaba pendiente. En ese sentido, si al ser pagado el día 15 de enero, pues lo que quedaba pendiente era nada más, como bien lo señala, pues los 14 días que fue hasta que recibió directamente el pago, por lo que la procedencia de la actualización pues solo procede por esa cantidad, por la propia manifestación del actor, que ya estaba por cubierto y que ya le habían sido liquidados, si mal no recuerdo, ya le habían sido liquidados todos eso que estaba pendiente. En ese sentido concuerdo con lo que señala el magistrado. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de liquidación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de liquidación dictada en el juicio de nulidad 029/2017/2-A. Como quinto proyecto, la siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 039/2021/2-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la misma segunda sala unitaria, por lo que nuevamente cedemos el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante. Muy amable presidente, magistrado, gracias. Les comento, se trata del asunto del expediente 039/2021/2-A, en el cual básicamente la recurrente, en este caso, interpone su recurso en contra del auto a través del cual se desechó por improcedente la demanda interpuesta. El razonamiento es muy sencillo, se propone confirmar el auto de fecha 26 de agosto del 2021, acorde a las siguientes consideraciones. Ciertamente el actor, en este caso particular, reclama pues de que no debimos haber desechado la demanda, pero desgraciadamente, de manera documental, no prueba que la calidad básicamente de su función que hacía dentro de la que era la Secretaría de Seguridad Pública, pues era como policía, sino simple, la manifestación es que es oficinista. Entonces, partiendo de esa base y dado que no
acompañó ninguna documental que avalara que específicamente ella fungía como o hacía las funciones de policía o estaba relacionado con tal. Es por ello que no solamente basta la manifestación o simple comentario a través de un recurso de reclamación para efecto de poder cambiar el sentido del desechamiento de una demanda, sino que tiene que probar con documentales suficientes de que efectivamente ella prestaba un servicio como policía. Entonces, en ese sentido, con base en lo anterior, es que se arribó a la conclusión que es infundado toda vez que la recurrente debió acreditar en el presente juicio los hechos constitutivos de su acción, esto es, debió acreditar que realizaba funciones distintas a las de oficinista, siendo que en términos del artículo 52 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, el actor se encuentra obligado a probar los hechos de los que deriva su derecho, sin haber aportado elemento probatorio alguno que generara la posibilidad de valorarla y determinar la procedencia de su dicho, pues no basta que en su escrito de demanda se realicen manifestaciones subjetivas en el sentido precisado, sino que además debió exhibir el documento correspondiente con el que acreditara su acción, por lo que al no haber ocurrido así, sus simples imputaciones no son suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del auto que se recoge. Entonces, la propuesta de este expediente es simplemente confirmar el auto a través del cual se desechó por improcedente la demanda, en virtud, insisto, de que no acompañó las documentales que probaran lo contrario. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto del expuesto? Sí, magistrado. Coincido también con lo señalado con el magistrado Aldape, en virtud de que queda claro que las pruebas que la actora presentó al interponer el juicio de nulidad lo fue que su puesto era de oficinista. Si bien es cierto, manifestó que realizaba funciones de investigación, que porque era lo que le encargaban, lo cierto es que, como bien lo dice, no es suficiente que lo manifieste, sino que exactamente era un auxiliar de oficinista, que si bien es cierto redactaba documentos, también lo es que su responsabilidad no era de policía ni de investigación, sino de un oficinista, auxiliar de alguien que sí tenía esa facultad o responsabilidad para realizarlo, por lo que concuerdo que efectivamente pues no somos competentes para conocer con respecto a los despidos injustificados de personal administrativo de las oficinas de policía, por lo que considero que fue bien el desechamiento, en virtud de que pues no somos competentes para conocer de esos temas, y el desechamiento es el camino indicado para ello. Claro. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto en mención, secretario, por favor proceda a tomar la votación correspondiente. Sí, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 039, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A. Como sexto punto a tratar, la última resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 034, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria de la cual soy titular, por lo que procederé enseguida a exponer los motivos y el sentido del proyecto. Tratándose del expediente, les comento 034, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, donde se interpone un recurso de reclamación, y hago una relación sucinta de los
acontecimientos preliminares a el actor presenta una demanda el 30 de abril del 2021, cuya autoridad demandada es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Honor de Justicia para los miembros de la carrera ministerial pericial. Presenta la demanda el 30 de abril de 2021 y el 4 de mayo del 2021 se acuerda previniéndole al actor para los siguientes 3 efectos: indicara, muy importante, los conceptos de impugnación, presentara las copias legibles de traslado, y se tuvo únicamente por autorizados a 2 licenciados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 7 de la Ley de Procedimientos del Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Cabe mencionar quien firma la promoción del 27 de agosto del 21, mediante el cual se presentan los recibos originales de pago de derechos de copias certificadas, pues esa persona no estaba autorizada para promover, motivo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo del 4 de mayo del 21 y se desecha la demanda el 2 de septiembre del 2021. En este caso, el actor recurrente promueve un recurso de reclamación donde el acto reclamado es el acuerdo que hizo efectivo un apercibimiento y por ende desechó la demanda. Este es el cual se emitió el 2 de septiembre del año del curso. El recurrente en promoción y recurso sostiene como único agravio que el acuerdo carece de fundamentación y motivación, lo cual resulta infundado y por tanto no afecta a la legalidad del acuerdo de 2 de septiembre del 2021, ya que este acuerdo previo a desechar la demanda, se concedió al actor un término para presentar copias legibles para emplazar a las autoridades demandadas, lo cual en este caso no ocurrió, y toda vez que el actor pretendió dar cumplimiento al requerimiento realizado por conducto de su autorizado, quien en términos del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, claramente no cuenta con facultades de representación, ya que solo se le autorizó para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos. Por lo tanto, la sala y el sentido en el que nosotros proponemos a este pleno es confirmar el acuerdo de 2 de septiembre de 2021, en el cual se desechó la demanda por todos los motivos que anteriormente expuse. Una vez expuesto el tema en mención, cedo el uso de la palabra al magistrado Edgar Uriz Alanís por si tuviera algún comentario al respecto. Sí, gracias, maestro presidente. Coincido con lo señalado, en virtud de que, si bien es cierto, al momento de tratar de admitir la demanda, fue requerido el actor en el sentido de que expresara los conceptos de impugnación o agravios de la resolución impugnada. También lo es que también se le tuvo a los abogados que señalaba nada más para oír y recibir notificaciones, y también se les indicó que se les daría el carácter que señala el artículo 7 cuando registraran su cédula aquí con el secretario, y que una vez hecho lo anterior presentaran, volvieran a presentar para tenérselos por admitidos esa representación. Entonces confunde el requerimiento que se le hizo con respecto a que también trajera las copias de traslado y presenta un recibo por ahí, solicita él unas copias certificadas, se le dice que sí se le va a dar las copias certificadas en tanto presente el pago respectivo de los derechos, pero lo presenta uno de los abogados y no el actor, tratando de dar cumplimiento con ello, y quienes no tenían la facultad de representación, es decir, no habían todavía dado cumplimiento al primer acuerdo en el sentido de que
no tenían las facultades de representación hasta en tanto no la registraran y acreditaran dentro del expediente ese acreditamiento. Entonces, acertadamente se hace el efectivo el apercibimiento por el transcurso del tiempo que se les dio y se les tenía por no cumplido, y en ese sentido pues se desechó la demanda. Entonces concuerdo con ello, y si bien es cierto, en apariencia pareciera que no hay un acceso a la justicia, también lo es que el acuerdo de prevención está bien señalado, bien establecido cuál fuera la prevención, y hicieron caso omiso, y esa es la realidad de los motivos. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? En el mismo sentido, considero que está correcto el sentido de la propuesta que usted, presidente magistrado, le está dando a este expediente. Definitivamente yo creo que si algo tenemos que defender es la aplicación estricta del derecho. Sabemos que al final de cuentas el actor tiene sus derechos debidamente tutelados a través de la ley del procedimiento contencioso administrativo, pero debe de cumplir básicamente con lo que ahí está establecido. Entonces, en ese sentido, aterrizo mi comentario en que quien debió haber firmado esa solicitud de copias o de pagos, ese expediente para efecto de aportar el pago de los derechos correspondientes por las copias solicitadas, debió ser o el actor o una persona autorizada en términos amplios del artículo 7º de la ley del procedimiento contencioso administrativo. No basta con que una persona o un abogado esté registrado dentro de un sistema que tiene el propio tribunal, si no directamente se le autoriza a través del la propia demanda o un escrito del actor, en donde ya lo autoriza para llevar a cabo tal o cual acto. Entonces, definitivamente, creo que en este caso particular no fue así, y coincido totalmente con el sentido propio del expediente que estamos debatiendo. Gracias. Agradezco su participación, magistrado. Considerando se encuentra suficientemente discutido el tema en mención, por favor, secretario, procedemos a tomar la cómputo de votos. Sí, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 034/2021/3 Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, procede a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales, en el que no existen asuntos a discutir, por lo que en seguimiento al orden del día, el siguiente punto corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se incluyó para su discusión y aprobación, en su caso, una propuesta de acuerdo por el que se declara como día inhábil no laborable para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el lunes 1 de noviembre de 2021. Al respecto, compañeros magistrados, el artículo 26, fracción 12 de la ley orgánica de este tribunal faculta al Pleno para acordar la suspensión de labores del tribunal en días que no correrán los plazos procesales. En estrecha relación con lo anterior, por acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2021 de este Pleno, emitido en sesión pública extraordinaria del 8 de enero de 2021 y publicado en el periódico oficial del Estado del 13 de enero del 2021, se determinó el calendario oficial de suspensión de labores para el año 2021, en el que se estableció como día inhábil con el motivo al Día de los Fieles Difuntos, el martes 2 de noviembre del 2021,
En atención al anterior y con la finalidad de coincidir con el calendario de suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación, cuyos órganos jurisdiccionales fungen para nosotros como revisores en última instancia de las determinaciones de las salas unitarias y de pleno de este Tribunal Administrativo, aunado a ello a la necesidad de traslado de los trabajadores de este órgano jurisdiccional a distintos puntos geográficos para rendir tributo a sus difuntos. Por tal motivo, propongo a este pleno declarar como día inhábil el lunes 1 de noviembre de 2021, en adición al día martes 2 de noviembre del presente año, establecido previamente como día inhábil en el acuerdo plenario antes referido, con el motivo del Día de los Fieles Difuntos, ordenando la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial del Estado para conocimiento de los destinatarios y público en general. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No, todo de acuerdo. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo administrativo recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo en el que se declara como día inhábil no laborable para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el lunes 1 de noviembre de 2021. Por último, toda vez que no existen programados asuntos en el punto número 9 del orden del día referente a asuntos generales, por consiguiente y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:55 horas del día 28 de octubre de 2021, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias, magistrados.